Amén, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra santa de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Esaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amén.
Sí, hermanos. El contexto lo recordamos, solo muy breve. Recuerden que el Señor ya había desechado a Saúl como rey. ¿Por qué, hermanos, lo había desechado? Vemos en pasajes anteriores porque era desobediente a Dios. Recuerden que le mandó a derrotar a Amalek y destruir todo ese pueblo, y él lo había dejado vivir, él había tomado del botín. Y recuerden que cuando llega Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? ¿No? Y él dice, pues hice la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Samuel? Dice, ¿por qué escucho ese bramido de ovejas? ¿Por qué veo que todavía están aquí esos animales? ¿Por qué veo esos animales aquí contigo? Y vemos que Saúl se justifica. Anteriormente también Saúl había desobedecido al Señor. Y era una constante, hermanos, Saúl constantemente rebelándose a Dios. Vemos que el Señor lo desecha para que no sea rey. El Señor, dice el texto, hermanos, que se ha provisto de rey. Versículo 1 dice, el Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Es decir, hermanos, en un sentido Samuel debía entender o debía ponerse del lado de Dios al momento de entender que Saúl no era este rey, y que él mismo entendía que Saúl era un hombre escogido por Dios, pero era un hombre como el mundo, era un rey como los demás pueblos tenían, pero no era el rey que anticipaba el reino que Dios traería sobre Israel. Ahora vemos, hermanos, algo que quiero empezar hablando, teniendo cuidado de no espiritualizar la Biblia y no hacer alegorías cuando no deben hacerse alegorías. Pero vemos en este capítulo, hermanos, varios paralelos o varios tipos, lo que hablamos hace un momento sobre la tipología. Y la tipología, hermanos, el argumento principal de la tipología es cristocéntrico, o sea, es cristológico, porque estas figuras, estas formas de ver la Biblia nos llevan a contemplar a Cristo. Por ejemplo, un ejemplo de tipología lo vemos. Por un lado, vemos, hermanos, que Pablo, cuando pone de ejemplo a Adán, habla acerca de Jesucristo como el mejor Adán o el postrer Adán. Es decir, uno era el tipo y el otro era el antitipo. ¿Cómo se caracteriza el tipo? Adán, una cabeza federal que desobedece. Vemos a Cristo, una cabeza federal que obedece a Dios el Padre. En este caso podemos ver, hermanos, que este rey, Saúl, fue un tipo en el sentido de que fue uno que desobedece a Dios, fue desechado por el Señor, y viene un mejor rey, o el rey que Dios se ha provisto, que en este caso David era un tipo de Cristo, uno que anticipaba a un reino estable, a un reino perdurable, a un reino eterno, y donde David era una figura tenue acerca del carácter del rey verdadero, que sería conforme al corazón de Dios. En este caso, nos apunta a un mejor rey en Israel, que la promesa en su plenitud es Cristo. Por eso vemos que la tipología es cristológica, porque vemos la Biblia, hermanos, con ojos cristocéntricos. Entonces, quise empezar con este ejemplo para ver que un rey es desechado por desobediencia, y vemos que el rey prometido es caracterizado ¿por qué? Por su obediencia. Jesucristo, el verdadero rey que Israel esperaba, era obediente al Padre en todo. Entonces aquí podemos ver, hermanos, no una alegoría, no una fantasía de nosotros, sino podemos ver aquí a Cristo en las Escrituras del Antiguo Testamento, que nos anticipaba esto. Sí vamos a ver algunas aplicaciones para nosotros, pero el punto es que leamos la Biblia en ese sentido, cristológico. Por ejemplo, hermanos, otro ejemplo cristológico. Podemos ver a Samuel, que cuando Samuel va, hermanos, con Isaí, ¿qué dice Samuel? Si Saúl se entera que yo voy a enviar, que yo voy a ungir a otro, me va a matar, ¿verdad? Tiene miedo de Saúl, porque Saúl era un hombre que pensaba solamente para sí, un hombre natural, un hombre como nosotros, egoísta, egocéntrico, que nada más piensa para sí, no piensa
en honrar a Dios, en temer a Dios, en hacer la voluntad del Padre, hermanos. Sino piensa solamente en beneficiarse a sí mismo y su propia reputación. Pero el Señor le dice, no, vas a ir y vas a tomar una becerra de la vacada y la vas a ofrecer en sacrificio a Jehová. Y dice, ofrecer sacrificio a Jehová. Y dice él, he venido, llama a Isaí al sacrificio. Y dice, hizo pues Samuel como Jehová, como lo dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Hermanos, ¿por qué tenían miedo? El tipo de temor a Samuel es un temor reverente, entendiendo que Samuel era un hombre de Dios, un hombre santo que hablaba las palabras de Dios. En ese sentido, cuando nosotros podemos imaginarnos a un profeta, hay veces que hay cierto temor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si entrara entre nosotros aquí, hermanos, eh, eh, Isaías o Elías o Juan el Bautista? Bueno, habría cierto temor porque recuerden cómo era el carácter de un profeta que hablaba la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hablaba el profeta Isaías? ¿Qué hablaba el profeta Elías? ¿Qué hablaba Juan el Bautista? Hablaba de juicio por el pecado. Constantemente esta era la característica de los profetas, que hablaban juicio contra Israel. ¿Y qué dice Jesús? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas que te son enviados. ¿Por qué los mataban? Porque había cierto rechazo porque hablaban la palabra de Jehová. Pero también había cierto temor a aquellos que entendían que había hombres de Dios santos que predicaban la verdad. ¿Sí o no? Y vemos aquí, hermanos, que va Samuel y qué dicen los ancianos de ahí, en la región de Belén, donde estaba Isaí, dice, ¿a qué has venido, no? ¿Es pacífica tu venida? Porque dice que le recibieron con miedo. Eso es lo que hace un hombre de Dios, un hombre que es santo en su carácter y predica la palabra de Dios errante. Eso se puede aplicar entre nosotros, hermanos, cuando vemos a uno que quiere ser conforme a la piedad y vive conforme a la piedad y es santo en su corazón. Hay cierto temor de acercarnos a él, porque normalmente, hermanos, sabemos que él va a dar un consejo bíblico y que te va a probablemente exhortar a veces con la misma palabra, y hay cierto temor por la santidad que refleja el carácter donde mora el Espíritu Santo en un hombre. Y eso lo podemos ver como una primera aplicación. Pero, ¿cuál es aquí el aspecto cristológico? Bueno, que ellos tuvieron miedo y cuando ellos tuvieron miedo dijeron, ¿a qué vienes? Bueno, y que dicen, no, mi venida es pacífica. Vengo a ofrecer sacrificio. Y vean, hermanos, cuando viene Cristo como el verdadero profeta de Dios a traer juicios, y cierto, Jesús vino a traer juicios. Su palabra dice que es como una espada y dice que los que le quieran seguir serán aborrecidos por el mundo. Pero por un lado, cuando viene Cristo, ¿qué profetizó Juan del Cristo? Que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos está con nosotros. Y dice, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no daba fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué nos enseña, hermanos, de Cristo? Que Cristo, cuando vino a la tierra por primera vez, ¿cómo fue su venida a esta tierra? ¿Pacífica o aplicando el poder de la espada para destruir a los hombres? Pacífica. Vemos un paralelo entre Samuel y Cristo. ¿Sí se fijan? La Biblia es cristológica, hermanos. Cuando viene el Hijo de Dios, viene y dice, vengo como un cordero a ofrecer sacrificio, porque él mismo, hermanos, fue el mismo sacrificio y el mismo cordero que se ofreció a este rito de salvación, donde dice la Escritura, me preparaste cuerpo. Cuando dice me preparaste cuerpo, se entiende que Jesucristo vino a ofrecer su cuerpo en sacrificio, trayendo paz a los hombres y no destrucción. Yo he venido, dice el Señor, no a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Vemos a Cristo aquí, hermanos, contemplado. Por eso es necesario, hermanos, la tipología. Y más adelante vemos, hermanos, que este pasaje nos habla acerca de cómo es que Dios ve, hermanos, la religión interna más que la religión externa. Yo quiero llegar a ese punto. Porque Samuel debía haber entendido eso desde antes, porque cuando Samuel va a ungir al rey de Dios, que dice Dios, me he provisto rey,
cuando va con Isaí, ve al más grande, al más fuerte, y dice, este de seguro va a ser el rey de Jehová. Si él había visto a Saúl un hombre grande, fuerte, atractivo, con capacidades probablemente para hacer este oficio de rey, ¿por qué cuando vio a este hombre, a Eliab, dice, de cierto delante de Jehová estás ungido? Porque todavía él podía ver lo externo, hermanos, las capacidades externas, la forma externa, donde podemos pensar que las personas que tienen esas capacidades pueden ser aptos o útiles para el servicio de Dios. En este caso, hermanos, podemos ver los dones que Dios ha repartido a las personas. Hay gente que es muy buena para vender, que es muy buena para los negocios. Y dicen, hay personas que podemos pensar, si Dios lo salvara y fuera creyente, este sería un ganador de almas, porque tiene talento, tiene aptitudes, tiene dones. ¿Y qué es lo que nos dice las Escrituras, hermanos? Que Dios no ve lo externo del hombre, los dones, las capacidades, que Dios ve el corazón. A ver, ¿y qué significa que Dios vea el corazón? Que lo que importa, hermanos, es la religión interna. Lo que importa es lo que Dios obra en un corazón sincero, con fe, débil, incapaz, pero Dios lo puede usar para hacer grandes proezas. ¿Con qué finalidad? Con que la finalidad es que el poder de Dios es el que está actuando. Dios vino a hacer lo que no era, a hacer lo que es, lo que no era para hacer lo que es. Es decir, Dios usa lo más pobre, lo más menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios usa lo que no es. Y en este caso, hermanos, le presentaron a todos los hijos de Isaí. Ninguno era, sino aquel hombre, hombre joven, 15, 16 años, que estaba pastoreando ovejas, pero que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Y cómo era el corazón conforme al del Señor? Era un corazón obediente a su palabra, un corazón que conocía a Dios, alguien que tenía esa experiencia de fe, hermanos, de amor, lo que permanece, lo que Dios ve. ¿Qué ve Dios? El corazón, la actitud interna de la adoración a Dios, hermanos. Yo puedo venir vestido muy elegante o pueden venir las mujeres muy con vestidos decentes, pero tener un corazón perverso. Igual los hombres. Y tener una Biblia bajo el brazo y llegar a la iglesia y cantar cantos y venir aquí, predicar. Y en mi vida práctica soy un monstruo en mi corazón. ¿Por qué? Porque en mi vida práctica yo puedo profesar una hipocresía que puedo aparentar con las cosas externas que se ven. Hermanos, esto no es algo nuevo, ustedes saben. El problema está en el corazón de los hombres, no es tanto cómo se vistan externamente. La religión verdadera, hermanos, es la religión del corazón, la que Dios obra en el corazón de los hombres. Vemos aquí la palabra de Dios que le dice a Samuel, no mires, versículo 7, su parecer ni lo grande de estatura, porque yo lo desecho. Y podemos irnos al otro extremo y decir, entonces si Dios ve el corazón, pues andemos como queramos, vistámonos como queramos. No, hermanos, no podemos irnos a otro extremo y decir que no importa lo externo va a reflejar lo interno, pero la verdadera esencia de lo externo es lo interno, lo que está en el corazón, lo que Dios ha obrado. Si Dios ha obrado fe, temor en tu corazón, tú honrarás al Señor, tú amarás al Señor, tú creerás su palabra y tú serás convencido de tu pecado y tú te gozarás en Cristo, en conocer a Cristo y ser semejante a Él. La piedad vendrá a tu corazón, porque Dios ha obrado esa piedad internamente que se refleja con tu conducta, con tus actos, con tu forma de hablar, con tu forma de pensar. Todo eso cambia, amados, porque lo que importa es el corazón, pero se refleja en lo externo. Es cierto, hermanos, que si yo veo una persona que se viste de una manera inmoral o un hombre que se viste de una manera pandillera, pues yo veo que lo que en su corazón es internamente de esa manera. ¿Sí me explico? Eso también refleja lo que hay en el corazón, pero lo que Dios ve es lo que Él hace dentro del corazón de un hombre. Puedes ver a un hombre, hermanos, que vienen de esa vida, de la vida de la calle, de la vida del pecado, con las marcas del pecado y ahora convertido a Cristo con un corazón regenerado que ama a Dios y que probablemente es más obediente que los otros, que nosotros que podemos haber nacido en un hogar cristiano.
porque vemos el cambio por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y aquí nos lo deja ver muy claramente el Señor a Samuel, diciéndole, no veas su atractivo, no veas sus capacidades, porque yo lo desecho. Yo miro el corazón, la actitud importa como nosotros somos, pero esa actitud en el corazón se reflejará por nuestros actos externos. Cómo somos con los demás, cómo amamos a Dios, cómo amamos al prójimo. Y vemos ahí más adelante, hermanos, que el Señor muestra que Él llama a David, cuando llaman a David y dice el Señor, este es el que me he provisto. Pero que en última instancia David era un tipo, una sombra tenue, o sea que Cristo, también esto se puede ver a Cristo, que Cristo era superior a David, que Cristo no solamente tenía el corazón conforme a Jehová, Cristo era Dios, Dios de Dios, luz de luz, luz verdadera de luz verdadera, era Dios mismo, Jehová en Cristo, el Hijo, Dios hablando a través de Hijo, o sea, Dios mismo se provió de cuerpo y nació aquí en la tierra Jesús hombre, el Hijo eterno de Dios. Entonces, él era el rey y es el rey por excelencia que vino a mostrarnos la salvación, su sacrificio, su obediencia hasta la muerte, y vemos esa apariencia externa e interna. Pero noten la apariencia externa, ¿qué dice Isaías 53? Le veremos sin atractivo. ¿Y qué dice con David? Era hermoso y rubio, ¿no? De ojos. Vemos ese contraste entre Jesús y David para que le deseemos. Hermanos, Jesús era uno que Israel no esperaba. ¿Por qué? Porque cuando lo vieron dijeron, este no puede ser el rey. Cuando lo vieron la apariencia física entrando en un pollino, ¿qué dijeron? No puede ser este el rey. Por eso dice la escritura que no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vemos ahí, hermanos, que Jesucristo vino y el Señor mostrando que lo importante no era lo externo, sino lo interno. Dios mismo en un cuerpo débil aparentemente y no atractivo para que le deseemos. Sin embargo, era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, que no solamente vino a Israel a reinar, sino vino a reinar en el Israel de Dios, la iglesia, el pueblo. Amén, hermanos, gócense en esta realidad de Cristo, contemplen la gloria de Cristo. Mejor que David. Yo le puse el título de esta meditación, Jesús es mejor que David. En ese sentido. Y por último, hermanos, quiero aplicar algo de lo que pasó con Saúl y David. Saúl y David. Saúl, dice la escritura, el Espíritu le dejó. Y cuando el Espíritu Santo le dejó, vino un espíritu malo de parte de Jehová para atormentarlo. Dice el comentarista Matthew Henry, hermanos, sí, si Dios y su gracia no nos gobiernan, el pecado y Satanás tomarán posición de nosotros. Es una lástima que la música, que puede ser útil para el buen genio de la mente, pero la música, la diversión, la compañía o los negocios han sido empleados por un tiempo para aquietar la conciencia herida, pero no pueden afectar una cura real. Es decir, David, a pesar de que fue ungido por el aceite, enseñando que David fue apto para el oficio de rey, vino el Espíritu Santo, tocaba el arpa David y apaciguaba a la situación de Saúl, pero no efectuaba la cura completa. A diferencia del postrer David, que es Cristo, vemos que cuando Cristo llega a la tierra de los Gadarenos, un hombre atormentado por legión de demonios, momento llega Cristo, es curado. Los demonios le dejaron, fue libre completamente. Vemos entonces a Jesús superior a David. Pero ¿qué aplicación podemos tomar de esto, amados? En que podemos apaciguar nuestra conciencia con las cosas externas de esta vida o con la religión misma. Por ejemplo, podemos venir a la iglesia y apaciguar nuestra conciencia de cómo vivimos, de ese rechazo, de esa vida de pecado que continuamos llevando en nuestro día a día, pero nuestra conciencia que nos acusa del pecado que hacemos
la queremos callar con el hecho de venir a la iglesia de vez en cuando, con el hecho de leer la Biblia de vez en cuando. Es decir, hermanos, podemos con las cosas externas apaciguar una conciencia, la conciencia de nuestra culpa y nuestro pecado, pero nunca podremos quitar la culpa del pecado ni un corazón nuevo con las cosas externas, sino con la sangre de Cristo, el verdadero Rey de Israel que vino a dar su vida por nosotros. Él es el único. Cuando tú crees en Jesucristo y te arrepientes verdaderamente de tus pecados, toda esa conciencia quedó limpia de la culpa del pecado y ahora tú puedes vivir una vida nueva. Pero si tú piensas darle poca religión a tu vida, de vez en cuando ser descuidado en las cosas santas y vivir, a veces vengo a la iglesia, a veces no, a veces oro, a veces no oro, esa vida, hermanos, apaciguando la conciencia culpable, no te va a ayudar en el día del juicio. Igual que Saúl. Saúl le pide a Isaí, no te lleves a Saúl, a David, déjamelo aquí, porque cada vez que él toca el arpa, el demonio lo dejaba. Hermanos, podemos vivir una vida así en este tiempo y nuestras vidas prácticas, poca religión solamente, y nos enganchamos más con las cosas del mundo, nos identificamos más con el mundo a veces. Yo a veces veo, hermanos, que la iglesia no crece, no está entregada a las cosas del Señor, no está comprometida a las cosas del Señor, solamente con un poco de religión, porque nuestra verdadera identidad se identifica con el mundo. Hermanos, la Biblia dice que las almas adúlteras son aquellas que se gozan más con el mundo y las cosas del mundo. Yo he visto, hermanos, esos negocios que dan ahorita en el mundo para acrecentar sus negocios, sus vidas económicas. Pero realmente eso solamente son placebos al alma. Son cosas externas. También he visto, por ejemplo, cómo la música puede apaciguar tu conciencia. La música externa es muy bonita, la música es bonita, pero la música no puede satisfacer la necesidad interna del alma. Solamente apacigua por un tiempo. He visto cómo el placer, hermanos, de irnos a la playa, de irnos a pasear un momento, pues nos ayuda, nos relajamos y no está mal. Pero eso no satisface el alma, no quita el problema de tu pecado. Los negocios, el trabajo, las cosas de esta vida no van a quitar el problema de tu alma. Y hermanos, si no está Cristo, si Cristo no es el rey de tu vida, entonces hay alguien en tu corazón que es el rey, y este rey puede ser el pecado, y es el pecado, Satanás, que está gobernando. Pero no puede ser, con Cristo no puedes tener términos a medias. O Cristo es tu Señor o alguien más lo es. Como Cristo dijo, no puedes servir a dos amos, pero eres esclavo de uno. O eres de Cristo para la justicia y la santidad, o eres del diablo, o eres de las riquezas, dice Cristo, o del dinero. Pero no puedes servir a dos amos. Saúl era un falso converso, amados. Saúl no era creyente, pero apaciguaba su situación espiritual con la música que tocaba David. Igualmente nosotros, hermanos, no podemos relajarnos con un poco de religión solamente. Si en verdad hemos creído a la palabra, arrepintámonos y pedámosle a Dios esa salvación, porque quiero decirles algo. Tú puedes estar engañado en el sentido de que pienses que vas al cielo cuando tu vida refleja impiedad, una conducta impía conforme al mundo. Yo sé que si desechan mis palabras, desechan la palabra de Dios, no son las mías, al que exhorta, sino a Dios que está diciéndote, vean el caso de Saúl, no les pone a temblar, hermanos, poder ser como un Saúl, que de repente leo la Biblia y apaciguo mi culpa de pecado, que de repente vengo a la iglesia, obedecí a mi mamá y a mi papá, o porque vine, porque tengo que cumplir. Eso no es religión, eso no es la verdadera religión de Dios, solamente es una hipocresía, o como dijo C.S. Lewis, eso no es mero cristianismo, es una copia de cristianismo, pero eso es falso. Mero cristianismo es una realidad que vives amando a Cristo y Él es tu vida, Él es tu Dios, tu Señor. Como Pablo decía, todas esas cosas que yo tenía en estima son pérdida, son basura para ganar a Cristo. Porque para Pablo Cristo era todo. Esta es la realidad cristocéntrica del Evangelio. Si tú estás rechazando
a Cristo y estás contentándote con las cosas externas de la religión, estás engañando, amigos, amigas. No estás en la fe y estás caminando en un camino peligroso, porque ese es el camino que caminaron los apóstoles de la antigüedad, como Saúl, que probó de Dios, que probó del Espíritu, que probó de las cosas de Dios, que entendió la revelación, que tenía un profeta, Samuel, que le hablaba de Dios. Y aquí tenemos, hermanos, también predicadores que predican la palabra. Gozar de esta realidad externa, entender la realidad interna, que es lo que hablamos. Si no tenemos el Espíritu en nosotros, preocupémonos por buscar la salvación. Estamos relajados en nuestra vida espiritual, preocupémonos para podernos arrepentirnos de ese estado, iglesia. Comprometámonos con el Señor. Hermanos, la iglesia, Cristo, todo esto es más simplemente un estilo de vida. Es una realidad. El mundo y la apariencia de este mundo le pertenece a Satanás y a este mundo caído. Donde este mundo, hermanos, solamente nos quiere engañar para no entender que nuestra realidad, que nuestra vida está más allá de esta vida, de estas cosas que vivimos temporalmente. Nuestra vida está puesta allá arriba, donde está Cristo. Pertenecemos al reino. Y esto, hermanos, es algo que me sacudió el corazón cuando leí esta aplicación de Matthew Henry. Si la gracia nos abandona, si Dios no está con nosotros y no gobierna nuestro corazón, entonces el pecado y Satanás tomarán posición de nosotros. ¿Qué pasó con Saúl cuando el Espíritu le dejó? Instante, no, maligno le atormentaba. ¿Qué dice Cristo cuando la casa está limpia y vacía? Cuando el Señor la ha limpiado. Ese demonio que salió, ese espíritu que sale de esa hombre, de esa persona, luego le habla a otros 7 peores que él. El estado de este hombre viene a ser peor que antes. Esa es la apostasía. Nosotros gozamos de la palabra viva, pero no tenemos el Espíritu Santo. Si no somos sellados con la salvación, solamente estamos beneficiados externamente con la palabra, con el Espíritu, con la iglesia. Pero esta realidad será un día podrás caer en la apostasía si no aseguras tu seguridad de salvación, si no aseguras tu vida eterna, tu relación con Cristo, esa realidad verdadera de Cristo en tu vida. Entonces estarías perdiendo tu tiempo. Estarías desperdiciando el tiempo que Dios te ha dado para que le busques. Dice la Escritura, y cuando termino, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No dejes que tu corazón se endurezca hasta tal punto que caigas en un corazón sensible a la voz del Espíritu. Amén, hermanos.